Buenas noches, qué bueno que están con nosotras en Luchadoras. Y en esta ocasión vamos a conocer más sobre la realidad en Michoacán. Y tenemos como invitada, y me da mucho gusto presentarla, a Circe. Circe, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Pues estamos muy emocionadas de que podamos abrir el espectro en Luchadoras porque creo que pocas veces estamos como abriendo espacios para ver que la realidad nacional no es lo mismo que el centro, ¿no? Y Así de repente creo que nos hacía falta hablar de qué pasa en Michoacán. Yo recuerdo una querida cantautora, Leticia Servín, que decía, Michoacán, nuestro Choacán, ¿no? O sea, ¿cómo ha quedado Michoacán en estos últimos tiempos y cuál es la situación de las mujeres ahí? Y antes de entrar como al tema de Michoacán, platícanos de Humana Sin Violencia, qué es, qué trabajan en Michoacán, etcétera. Pues otra vez muchas gracias. Bueno, nosotras trabajamos el tema de la defensa por los derechos humanos de las mujeres y también el asunto de una vida sin discriminación. Nosotros estamos centradas en tres aspectos fundamentales, que es la no violencia, es el asunto de la salud sexual y reproductiva y fundamentalmente también a una integración de una sociedad sin discriminación. Entonces nosotros trabajamos esas tres vertientes que juntas y de la mano tratamos de que haya un asunto de igualdad y de no violencia contra las mujeres, ¿no? Uh-huh. Uno de los, tiene mucho que ver con el tema de este programa queremos abordar la alerta de género en Michoacán. Que antes de que, porque te quisiera preguntar que nos expliques qué significa la alerta de género, quiero que vayamos a ver un pequeño video y ahorita lo compartamos sobre los feminicidios y que podamos un poco platicar sobre cuál es la situación en Michoacán. Bien. Entonces vamos a ver este video sobre feminicidio y ahorita regresamos. Feminicide is the murder of a woman for being a woman. Es la forma más extrema de violencia contra ellas. A degrading, inhuman, cruel and brutal act. A crime committed in public or in private, in wartime or peacetime. Stereotypes about the role of women fuel discrimination and violence. Refuerzan la idea que las mujeres son propiedad de los hombres. En muchos países, el feminicidio es aceptado, justificado y tolerado. La impunidad envía un mensaje de tolerancia y complicidad. According to the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, the prevalence of different manifestations of gender-related killings is reaching alarming proportions. 5 of the 12 countries with the highest rate of feminicide are in Latin America. In Guatemala, 658 women were killed in 2012. There are many reasons and contexts for women being killed. In Mexico, organized crime, drug trafficking and the armed forces threaten their safety. En Honduras, después del golpe de Estado del 2009, los feminicidios han aumentado de forma exponencial. En Colombia, durante el 2010, 47 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, un arma de guerra utilizada para castigar, humillar y callar. En Europa, 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia física o psicológica a lo largo de su vida. It is mainly within the domestic sphere where women are murdered. In Italy, in 2012, 137 women were murdered, more than half at the hands of their partners. These figures may be higher since there are no official records, neither in Europe nor in Latin America. It is necessary to know the extent of the problem in order to act. The continuous increase of feminicide demonstrates the failure of states fulfilling the duty to prevent and eradicate the problem. Proteger los derechos de las mujeres y cumplir con las resoluciones y convenciones internacionales es una obligación de los Estados. The UN, in its Commission on the Status of Women, recognizes the phenomenon of feminicide and calls upon governments to promote appropriate policies and to end impunity. In Latin America, the Convention of Belém do Pará defines that the right to a life free from violence in both the public and the private is essential. Once ratified by at least 10 countries,
The Istanbul Convention will be the first binding instrument for its member states. Pues ahí vimos un análisis sobre todos estos estereotipos alrededor del feminicidio. Primero, que es un problema de los países pobres y que se combate solamente en condiciones cuando hay condiciones extremas de guerra, etcétera. Pero estamos viendo que es un problema a nivel mundial, es un problema de Europa, de América Latina, que no hay registros, que es en condiciones de paz, en condiciones de guerra, en ámbito privado, público. Y ahí quisiera irme como para la parte de Michoacán. ¿Tú cómo ves estos datos comparado con la situación de Michoacán? Considerando que es un estado muy diverso, con problemáticas muy particulares que ahorita nos contarás sobre autodefensas, procedimientos de guerra contra el narcotráfico, pero también con una gran diversidad étnica y que comparado, por ejemplo, yo anoté acá que en Guatemala son 658 asesinatos por año, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en Michoacán, Circe? Cuéntanos. Bueno, creo que me gustaría iniciar señalando para que vayamos comprendiendo, porque creo que eso es algo que no se ha... justamente no ha habido espacios para discutirlo, que son los contextos en que se desarrollan las violencias contra las mujeres. Y yo creo que eso es algo muy importante de señalar, porque Michoacán sí tiene esa particularidad. En el 2006, Michoacán fue objeto de una política pública militarizada de declaración de guerra en contra del narcotráfico por el expresidente Calderón Hinojosa. Y a partir de ese momento a mí me parece que sí tiene un efecto devastador porque genera una guerra civil propiamente dentro del Estado y esa guerra tiene una repercusión. Y justamente lo que vimos en el video me parece muy importante porque creo que a partir de ahí habría que ir desgranando qué es lo que ha pasado y qué situaciones había esta incursión de declaración de guerra contra el narcotráfico en el 2006 y post, y también la situación que se deriva a partir del surgimiento de las autodefensas y post-autodefensas, ¿no? Porque a mí me parece que la visión o la discusión no ha ido profundamente, no solamente saber cuántas mujeres han muerto. Por ejemplo, nosotros tenemos un dato histórico de 1999 al 2015, van más de casi 1,190 y tantas mujeres que han sido asesinadas en Michoacán en ese dato histórico. Sin embargo, del 2006 al 2015 van 850 mujeres que han sido asesinadas y de lo que va de enero a marzo de este año van 17 mujeres que han sido asesinadas. Y a mí me parece que es muy importante señalarlo porque justo porque no hay espacios donde se discuta, donde se cuantifica. Y creo que esto ha generado una situación que ha dado pie justamente para una discusión en todos los otros estados en donde se ha solicitado la alerta para decir prácticamente los gobiernos de decir, ay, pero si yo nada más tengo como 17 muertas, o son 6 feminicidios. Comparándolo con Puebla, con Estado de México y con otras realidades de esos estados, ¿no? Y eso justamente a mí me parece que es el asunto toral de una discusión. Porque para el gobierno, en tanto somos objeto de cuantificación, es cuando somos víctimas. Más no hay una crítica y un cuestionamiento hacia esa situación del gobierno y los gobiernos, porque me refiero a los gobiernos municipales como los gobiernos estatales, como los gobiernos en el Estado, que tienen justamente la obligatoriedad de cumplir no solamente con Belén do Pará, sino con la CEDAW, que justamente han hecho énfasis desde el 2006, incluso antes, las mujeres en situación de guerra, en conflicto armado, de desplazamiento forzado, porque Michoacán tiene esas particularidades. Claro. Y que no podríamos generalizarlo, por ejemplo, comparado con, platicábamos un momento, Ciudad Juárez, el Estado de México, Puebla, Guanajuato, ¿no? Así que es. Ahí en Michoacán se mezclan esas. Michoacán tiene eso. Michoacán juntó justamente un asunto de una guerra contra el narcotráfico, pero pese a una guerra contra el narcotráfico, nosotros hemos hecho más o menos un análisis viendo cuántas cifras de mujeres han sido asesinadas con, se puede decir, con un mecanismo que se pareciera a la ejecución. No son muchas, o sea, me parece ser que estamos hablando de unas 50 mujeres que han sido asesinadas con características de ejecución parecidas al narcotráfico. Pero todas las demás, el otro amplio espectro de las 800 y más mujeres que han sido asesinadas,
regularmente han sido asesinadas por una persona cercana a ellas, porque también en esta discusión no hay una construcción, ha habido todo un señalamiento de que si son asesinos seriales, si son bandas, esto no es así. A mí me parece que lo interesante ha sido observar que han asesinado a niñas y a mujeres adultas mayores, como a mujeres maduras, jóvenes, etcétera. Y quienes las asesinan es una persona cercana a ellas, a su núcleo familiar. Es el papá, el abuelo, la pareja, el marido, el concubino. Entonces, no hay un estereotipo. Lo que esto nos da justamente para discutir es que hay que romper con la idea de que existe un estereotipo de mujer víctima y un estereotipo de hombre victimario. Aquí el asunto que ha demostrado Michoacán, que desafortunadamente siempre aporta, pero en lo negativo, sí, es que tiene esta situación de que ha aportado una gran diversidad de hombres que han asesinado a las mujeres y una gran diversidad de mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres, justamente porque eran estudiantes de la Universidad Michoacana, eran mujeres trabajadoras, eran mujeres que se desempeñaban como juezas en el poder, secretarias del Poder Judicial, o eran mujeres jefas de familia. Y estas repercusiones de esta situación que se va trastocando y rompiendo e irrumpiendo la dinámica de lo que se pensaría que tendría que ser nuestra casa un espacio seguro, la mayoría de los feminicidios que nosotros hemos observado han ocurrido dentro de las casas, en su cama, en la familia, en el comedor. Eso ha sido muy importante. Y yo creo que quisiera que paremos un poco y vayamos un corte para que podamos identificar qué implicaciones tiene que esta violencia contra las mujeres se da en los círculos cercanos, se va reproduciendo y no hay un Estado que lo pare, sino que lo avala por su omisión. Entonces, hagamos una pequeña pausa, quédense con nosotras, vamos a seguir hablando sobre Michoacán, sobre lo que implica la alerta de género, así que no se vayan, quédense con nosotras en Luchadoras. Ahorita regresamos. Que siguen con nosotras en Luchadoras. Estamos hablando sobre la alerta de género en Michoacán y todo el fenómeno de violencia contra las mujeres que se vive en este estado. Vamos a ver este video con algunos datos y regresamos a la discusión. 3 de cada 10 mujeres sufren de violencia, hechos que van desde violaciones hasta asesinatos. El hogar es el primer escenario de crímenes hacia las féminas. Armas de fuego, los objetos número 1 para privarlas de la vida, según el Instituto de Estudios Multidisciplinarios para el Desarrollo Social, AC. En lo que va del año, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se tienen contabilizados 80 asesinatos de mujeres. De enero del 2006, por ejemplo, a diciembre del 2014, ya se habían registrado 719 muertes de mujeres. En lo que va del año van más de 80 mujeres asesinadas en el estado. Esto lo que implicaría es que tendremos más de 800 mujeres asesinadas. De esa incidencia, el rango que es mayor de muertes es de mujeres de 21 a 30 años, lo cual nos dice mucho sobre cuál es el rango y específicamente hacia qué sector de mujeres hay que dirigir las atenciones. Pues ahí estábamos viendo una cifra muy particular porque habla de que son las personas jóvenes, las mujeres jóvenes, que están en mayor riesgo de vivir violencia en sus espacios cotidianos y que estábamos hablando de un dato de que casi más o menos en un año 700 mujeres jóvenes fueron agredidas, asesinadas, pero en un nivel que me parece como muy grave, ¿no? Y yo te quería preguntar, en el bloque pasado hablábamos sobre estos como condiciones, ¿no? Por un lado tienes en Michoacán una guerra contra el narco declarada, que genera una guerra civil, como tú mencionabas, y por otro lado estas cifras que nos dicen que los que son los victimarios o como estas personas que generan esta violencia contra las mujeres son personas cercanas, son hombres cercanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se correlaciona esto en Michoacán? Que por un lado, pues no son el narco con esta cara terrible que va y asesina a mujeres, o no solo, y por otro lado, pues son estas personas cercanas en un contexto tan complejo como Michoacán, ¿no? Sí, aquí me parece importante señalar que nosotros sí hemos observado que el hecho de que haya aparecido un fenómeno como los autodefensas implica una situación. Quiere decir que no hay un sistema de acceso a la justicia ni para las mujeres ni para la sociedad en su conjunto.
Y justo ante esta situación de protegerse, surge el grupo de autodefensas y nosotros empezamos a observar que también los grupos de autodefensas, algunos de ellos que sabemos por historias que hemos ido a entrevistar a las mujeres y además los datos también nos reflejan una situación en particular, es que ellos también se volvieron una mano ejecutora contra las mujeres. Y esto a mí me parece que es importante señalarlo. Te doy el dato. Por ejemplo, nosotras del sector salud, gracias a la norma oficial 046, del 2010 al 2015 se reportaron y detectaron 19,739 casos de violencia sexual en contra de las mujeres mayores de 15 años. 19,000. Y los picos justamente más álgidos surgen cuando está el grupo de autodefensas. Esto quiere decir que ante una situación en donde no hay gobernabilidad, porque justo a mí me parece que lo central sería discutir que el reflejo de los feminicidios y la brutalidad en cómo se ejercen los feminicidios contra las mujeres tendría que ser un indicador de gobernabilidad. Y esto no se ha considerado. Y creo que es importante señalarlo porque justo lo que subyace, lo que vimos en el primer video, es la impunidad y la corrupción. Por eso me preocupa que nosotros cuando solicitamos la alerta de violencia, ahora pasemos que es un mecanismo, ¿qué implica la alerta y en qué proceso o momento va en Michoacán, ¿no? Sí, nosotros cuando solicitamos la alerta, quiero decir que nosotras hemos sido muy cuidadosas y respetuosas de la ley, porque eso ha sido muy importante señalarlo, porque el gobierno del estado de Michoacán, antes, anterior administración y presente administración, porque les tocó pedir la alerta de género con en la transición con de dos gobiernos perredistas, básicamente. No, un priista y un perredista. Con Silvano ahora. Ajá, entonces eso ha sido una situación bastante interesante, sumamente importante, porque la negación ha sido la misma y la invisibilización ha sido la misma. Porque justamente a mí me parece que como nosotras tenemos ese mecanismo como ciudadanía, que es el único que existe y que está generado por justamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al solicitarla nosotros lo que hicimos énfasis es que no se cuantificara a las mujeres. Nosotros hicimos un contexto histórico 2006 al año en que pedimos 2014 la alerta de violencia, que la solicitamos en diciembre y casi ya vamos para año y medio en que no hemos tenido la respuesta. Hemos sido muy cuidadosas de ir exigiendo y vigilando que se dé el procedimiento, porque se tiene que dar, porque consideramos que las leyes se tienen que cumplir. Y a mí me parece muy importante la sintomatología que han presentado los gobiernos, porque en primer lugar se ofenden mucho porque creen que nosotros los estamos exhibiendo, exponiendo públicamente, y no es así. Lo que estamos exigiendo es que justamente asuman una responsabilidad que no han cumplido. Y la otra nos parece muy preocupante porque en esta situación de las alertas, de la solicitud de las alertas, que nosotros somos el tercer estado que la solicitamos junto con Colima, y es una particularidad porque a nivel nacional, los estados en donde hemos solicitado las alertas, las organizaciones sociales civiles feministas, no se ha dado una respuesta. No es a diferencia de donde la han solicitado los gobernadores, que ha pasado lo mismo, que no han hecho absolutamente nada y que no sabemos exactamente qué es lo que han hecho y ha sido un fracaso total. Nosotros hemos sido muy cuidadosos porque justamente lo que queremos es que no se diga van 850 asesinadas, ¿no? Y digo asesinadas porque apenas el año pasado tuvimos la tipificación del delito de feminicidio en Michoacán. Ya, eso no está. Y eso es algo muy interesante porque resulta que la forma en que quedó tipificado el delito de feminicidio opera en contra de las mujeres para que veamos que realmente eso es un feminicidio. Y tiene que ver con esta situación del caso reciente de esta mujer que asesinó a sus hijas, y que resulta muy particular porque hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Cuéntanos muy brevemente cuál es el caso que tal vez muchas no conocen. Una mamá que se desempeñaba como maestra asesina a sus 3 hijas adentro de su casa, y lo que nosotros sabemos y lo sabemos y que malamente lo sabemos porque eso es algo que me preocupa mucho, cómo se exponen los casos de las mujeres al escarnio público, igual que en el caso de Cassandra, que fue el que nos llevó a nosotras. Cassandra era una enfermera que en el municipio de Uruapan fue asesinada, fue levantada primero, no localizada, y apareció expuesto su cuerpo y desollado y violado pre y post mortem, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece muy importante decirlo, porque nosotros lo que queremos es nombrar a todas las mujeres que han sido asesinadas, porque eso implicaría
Una, no banalizar el caso, hablar justamente de la historicidad que tiene esa mujer, cómo se desarrollaba, y romper con el mecanismo del patriarcado que justamente siempre está diciendo que eran cualquieras, o a lo mejor eran unas locas o andaban y en seguramente ¿no? lo provocaron porque sí. estaban exponiéndose en el Así espacio es. público. O no tenían que estar ahí, ¿no? Y eso descalifica Así es. todo y tolera y justifica el odio contra las mujeres, que justamente la alerta de violencia de género es manifestar públicamente y exponer la crisis que se tiene del sistema de acceso de justicia para las mujeres, diciendo que el odio es el que prevalece, porque el que se generen este tipo de cosas, pues lo que hace es vulnerar totalmente a la ciudadanía. Y a mí me parece que en Michoacán, como fenómeno del feminicidio, está pasando algo muy radical y muy brutal y muy preocupante, que puede ser que al principio que escuchamos las cifras estaban centradas en mujeres adolescentes, jóvenes, y el fenómeno se está moviendo hacia las niñas. Esto nos habla de que justamente no se entiende qué quiere decir la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres nos habla de toda la violencia contra las mujeres que sufren las mujeres desde que nacen hasta que se mueren. En todo el desarrollo de su vida, en diferentes etapas de su vida, las mujeres son violentadas. Y uno de los temas es esta cifra que te di de la violencia sexual, pero también tenemos otras cifras súper fuertes que son más de 220 mujeres que están no localizadas y desaparecidas entre niñas y mujeres del 2006 al 2015, que nos parece sumamente preocupante. Entonces, otro de los delitos que nosotros monitoreamos, por ejemplo, es el delito de violación. El incremento, nosotros empezamos a hacer un análisis porque nos llamó mucho el incremento de violencia sexual que empezó en el 2006 y justo en un municipio que se llama Los Reyes, y pensamos que ese sí, en fenómeno en particular, tenía que ver con el narcotráfico. Cuando el narcotráfico se ve cooptado por un avance de los militares, las mujeres se quedan en medio. Y las mujeres fueron mayormente vulneradas. Y, por ejemplo, por eso nosotros podemos observar en los datos y en las estadísticas que las mujeres en esa zona de Tierra Caliente no podían denunciar ni recibir atención. Las mujeres se tuvieron que desplazar hasta Uruapan, o sea, se puede decir que a 3-4 horas, incluso hasta Morelia para recibir atención. Entonces, yo estoy segura, así lo aseguro, y me gustaría que salieran a decirme que estoy mal y que estoy equivocada y que estoy exagerando, que sí lo dicen, pero no lo dicen con pruebas, es que nosotras en unos años vamos a ver esos efectos. Por ejemplo, tenemos más de 1,000 niñas embarazadas en ese periodo del 2011, que son niñas teniendo niñas, es decir, niñas menores de 15 años, encontramos niñas de 9 a 15 años embarazadas. Sí, que el fenómeno de embarazos en niñas tiene que ver clarito con violencia sexual. Con violencia sexual y la intervención de una estrategia que no comprendió nunca ni ha entendido nunca, que no es el asunto de la militarización, sino que tienen que ver otros análisis de interseccionalidad, como la pobreza, la marginación, que tienen que entrar en actuación para que justo el problema también refleja, perdón que te interrumpa, es que tiene que ver que la centralización de la atención de la alerta de violencia crean que los mecanismos de las mujeres, las secretarías o las instituciones que tienen que ocuparse son las de las mujeres. Y a mí me parece que esto lo que ha venido a señalar y a reflejar la alerta de violencia es que no hay una política pública ni estatal ni nacional, no hay una política para los derechos humanos y la igualdad y la no violencia contra las mujeres a nivel nacional, aunque tenemos mecanismos que eso es muy diferente, pero no funcionan porque se centraliza en una institución y entonces tenemos a la Procuraduría haciendo lo que cree que debe de hacer, a la Secretaría de Seguridad Pública haciendo lo que tiene que hacer y todo desarticulado. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Michoacán, justo con este homicidio de esta mujer que mató a sus hijas, en donde ella señala fundamentalmente que las asesina porque no quiere que sufran, no quiere que ellas vivan esta situación que ella probablemente vivió. Y me parece preocupante porque una mamá que ya asesina a sus hijas, diciendo que las va a proteger a través de asesinarlas, es brutal. Es brutal porque creo que el Estado de Derecho no ha garantizado proteger los derechos de las mujeres. Ni las niñas. Y de las niñas ni de las mujeres jóvenes, ¿no? Yo quisiera parar brevemente porque tenemos que nos compartas en los 2 minutos que nos quedan. Así es. ¿Qué siguen en la alerta de género en Michoacán y qué están esperando como sociedad civil? Okay. Como un exhorto rápido de autoridades, ¿qué hace falta ahí? Mi pliego petitorio. Tu pliego petitorio. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que queremos es que ya sabemos que el equipo de trabajo
de lo que se deriva de la alerta, ya tuvo que haber dado su veredicto, ya tuvo que haberlo informado a la CONAVIN y queremos que se haga público. Okay. Queremos saber las investigadoras, las 3 investigadoras y el investigador que forman el equipo de trabajo de Michoacán, no sabemos cuál ha sido su veredicto y queremos que lo hagan público. Y la otra es que queremos saber también el informe del Observatorio Ciudadano que tenía etiqueta y declaratoria de que la Humana Sin Violencia no formara parte. Queremos saber cuál fue su veredicto y que lo haga público, porque el asunto es que se crearon muchos mecanismos de ensayo en Michoacán, fuera al margen de la ley, pero que seguimos sin saber, año y medio, no ha ido la CONAVIN a decir exactamente qué está pasando, no ha ido el INMujeres y el INMujeres lo que hace es sabotear el asunto de la alerta, porque de fondo a mí me parece que tiene que ver con este punto, la ingobernabilidad, la protección de que se omita y que no se hable del asunto de la violencia y que no se vea lo más grave de lo que está haciendo. Sí, yo quiero agradecerte mucho. Creo que necesitamos otros programas para hablar de Michoacán y para profundizar sobre la problemática y sobre todo hacer más visible los casos y todo este proceso estructural donde las mujeres están siendo las principales objeto de agresiones sin ningún reconocimiento a sus derechos humanos. Entonces, quiero agradecerte, Circe. Gracias. Muchas gracias por darnos este mapeo general y rápido y expreso sobre Michoacán. Gracias al equipo de producción y quédense en Rompeviento y seguimos aquí en Luchadoras. Buenas noches. 3 de cada 10 mujeres sufren de violencia.